El viento susurraba entre los cafetales de la finca El Paraíso Verde, mientras don Esteban Morales contemplaba el horizonte desde el porche de la casa que había construido su bisabuelo en 1892. Las montañas de Chiapas se alzaban majestuosas en la distancia, cubiertas por una bruma matutina que parecía guardar secretos milenarios. Era marzo de 2023, y Esteban, a sus 40 años, había dedicado la mitad de su vida a trabajar estas tierras que había heredado de su abuelo Aurelio cuando tenía apenas 25 años. La finca se extendía por más de 200 hectáreas de terreno montañoso, un mosaico de cafetales cuidadosamente cultivados, pastizales para el ganado y extensas áreas de selva tropical que permanecían intactas desde tiempos inmemorables. Esteban había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre estas tierras, relatos de jaguares que bajaban de las montañas, de plantas medicinales que los antiguos pobladores conocían mejor que cualquier médico moderna, y de extraños sonidos que se escuchaban en las noches de luna llena, provenientes de la parte más profunda de la selva. «Mijo», le decía su abuelo Aurelio mientras compartían café en las madrugadas, «esta tierra tiene alma propia, nos ha alimentado por generaciones, pero también guarda secretos que tal vez nunca debamos conocer». El anciano siempre miraba hacia el sureste cuando decía esto, hacia la zona más escarpada y selvática de la propiedad, un área que incluso los trabajadores más veteranos evitaban explorar completamente. La rutina de Esteban había sido la misma durante 15 años. Levantarse antes del amanecer, revisar los cafetales con su capataz Tomás, supervisar a los trabajadores temporales durante la época de cosecha, atender al ganado que pastaba en 1903 las zonas más altas y dedicar las tardes a la administración de la finca. Era un trabajo duro pero satisfactorio, que le había permitido mantener a flote el negocio familiar incluso durante las crisis económicas que habían arruinado a muchos otros productores de café en la región. Sin embargo, en los últimos meses habían comenzado a ocurrir cosas extrañas. Todo empezó en noviembre del año anterior, cuando 3 de sus mejores vacas desaparecieron misteriosamente. No había señales de depredadores, ni huellas que indicaran que hubieran sido robadas. Simplemente habían desvanecido como si se las hubiera tragado la tierra. Tomás, su capataz de confianza que trabajaba en la finca desde hacía más de 20 años, fue quien primero mencionó las luces extrañas que algunos trabajadores afirmaban haber visto en la zona sureste durante las noches. «Don Esteban», le había dicho con voz preocupada, «los muchachos dicen que han visto luces azules moviéndose entre los árboles, como si alguien caminara con linternas, pero cuando van a investigar, no encuentran nada». Esteban había descartado estos relatos como supersticiones típicas de la región, donde las leyendas mayas aún corrían por las venas de muchos habitantes. Sin embargo, cuando su perro pastor alemán, Rex, comenzó a mostrar un comportamiento extraño, negándose rotundamente a acompañarlo hacia ciertas áreas de la finca y aullando de forma inquietante durante las noches, comenzó a prestar más atención. El punto de inflexión llegó una mañana de febrero, cuando Tomás llegó a la casa principal con una expresión que Esteban nunca le había visto antes, una mezcla de miedo y asombro que lo hizo levantarse inmediatamente de la mesa del desayuno. «Don Esteban necesita venir conmigo ahora mismo», le dijo Tomás quitándose el sombrero de palma y girándolo nerviosamente entre sus manos. «Encontramos a las vacas». «¿Dónde estaban?», preguntó Esteban, aliviado de finalmente tener noticias de su ganado perdido. «Eso es lo que no va a creer, patrón. Están en una parte de la finca que nunca habíamos explorado completamente, más allá del río seco, donde la selva se vuelve más densa. Pero no es solo eso». Tomás hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. «Había estructuras, don Esteban, estructuras de piedra que parecen muy antiguas». Esa misma mañana, Esteban acompañó a Tomás y a 2 trabajadores más hacia la zona sureste de la finca. El trayecto requirió casi 2 horas de caminata, a través de senderos que parecían haber sido abiertos recientemente por el ganado extraviado. A medida que se adentraban en la selva, la vegetación se volvía más densa y antigua.
Los árboles eran más grandes, sus troncos cubiertos de musgo y enredaderas que colgaban como cortinas verdes. El aire se sentía más húmedo y cargado, de un aroma a tierra húmeda y flores silvestres que Esteban no había percibido antes en su propiedad. Cuando finalmente llegaron al claro donde habían encontrado a las vacas pastando tranquilamente, Esteban se detuvo en seco. Frente a él, parcialmente ocultas por siglos de crecimiento vegetal, se alzaban estructuras de piedra que definitivamente no eran formaciones naturales. «Dios mío», murmuró, acercándose lentamente a lo que parecía ser una plataforma rectangular de piedra caliza, de aproximadamente 3 metros de altura y 10 metros de longitud. La superficie estaba cubierta de musgo y pequeños arbustos, pero era evidente que había sido construida por manos humanas. Las piedras estaban cortadas con precisión y encajaban perfectamente unas con otras, sin necesidad de mortero. «¿Ve esas marcas en las piedras, don Esteban?», señaló Tomás hacia un costado de la estructura. «Parecen dibujos o escritura». Esteban se acercó más y comenzó a limpiar cuidadosamente la vegetación de la superficie de una de las piedras más grandes. Lo que reveló lo dejó sin aliento. Glifos mayas tallados con una precisión extraordinaria. Había serpientes emplumadas entrelazadas, símbolos que parecían representar números o fechas, y figuras humanas en posturas ceremoniales. «Esto es imposible», susurró para sí mismo. Durante 15 años había caminado por esta finca, había explorado cada rincón accesible, y nunca había imaginado que algo así pudiera existir en su propiedad. ¿Cómo es que nunca habíamos visto esto antes? «La verdad, don Esteban», respondió Tomás, «creo que la selva lo mantenía bien escondido. Fíjese cómo han crecido los árboles alrededor, como si hubieran hecho una pared natural, y este claro es como si se hubiera abierto recientemente». Mientras exploraban más el área, descubrieron que no se trataba de una sola estructura aislada. Había al menos 5 plataformas de diferentes tamaños, distribuidas alrededor del claro, conectadas por lo que parecían ser antiguos senderos de piedra, ahora cubiertos por siglos de hojarasca. En el centro del complejo, una estructura circular más elaborada se alzaba como un altar ceremonial. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Esteban. No podía concentrarse en las tareas cotidianas de la finca. Su mente estaba completamente absorta por el descubrimiento. Cada mañana temprano, antes de que llegaran los trabajadores, se dirigía al sitio arqueológico con una mochila llena de herramientas de limpieza, cámaras fotográficas y cuadernos para documentar todo lo que encontraba. Durante la primera semana, se dedicó a limpiar cuidadosamente la vegetación de las estructuras principales. Cada glifo que revelaba, cada detalle arquitectónico que emergía de entre el musgo y las enredaderas, le confirmaba que había tropezado con algo extraordinario. Los símbolos no eran casuales, formaban secuencias coherentes que parecían narrar historias o registrar eventos importantes. Fue durante la segunda semana cuando hizo el descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Mientras limpiaba la base de la estructura circular central, notó que una de las piedras sonaba hueca cuando la golpeaba accidentalmente con su herramienta. Al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que no era una piedra sólida, sino una especie de tapa o sello. Con ayuda de una palanca improvisada con una rama fuerte, logró mover la piedra lo suficiente como para revelar una abertura que conducía hacia abajo. El corazón le latía con fuerza mientras dirigía la luz de su linterna hacia el interior. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad, desapareciendo más allá del alcance de su luz. «¿Qué habrá allá abajo?», se preguntó en voz alta, sintiendo una mezcla de emoción y temor que no había experimentado desde su infancia. Durante varios minutos se quedó contemplando la entrada, debatiéndose entre la curiosidad y la prudencia. Finalmente, la curiosidad ganó. Con extremo cuidado, comenzó a descender por la escalera de piedra. Los escalones estaban húmedos, pero en buen estado, como si hubieran sido tallados en roca sólida. Después de contar 20 escalones, llegó a una cámara subterránea que lo dejó completamente asombrado. La cámara subterránea era mucho más grande de lo que había imaginado. Su linterna
apenas alcanzaba a iluminar las paredes opuestas, que estimó estaban a unos 15 metros de distancia. El techo abovedado se alzaba a más de 3 metros de altura, sostenido por columnas de piedra talladas con intrincados diseños que parecían representar árboles y plantas de la selva. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fueron los murales. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que conservaban colores vividos a pesar de los siglos transcurridos, rojos intensos, azules profundos, amarillos brillantes y verdes que rivalizaban con los de la selva exterior. Las escenas representadas eran extraordinariamente detalladas y parecían narrar la historia de una civilización compleja. En la pared este, un mural mostraba lo que parecía ser una ceremonia religiosa. Figuras humanas ataviadas con elaborados tocados de plumas se encontraban alrededor de lo que Esteban reconoció como un altar de sacrificios. Había símbolos astronómicos, la luna, el sol, constelaciones que aún podía identificar en el cielo nocturno de Chiapas. La precisión del arte era extraordinaria. Podía distinguir las emociones en los rostros de las figuras, la textura de sus vestimentas, incluso los detalles de sus joyas y ornamentos. La pared norte representaba escenas de la vida cotidiana, mercados llenos de productos que aún se cultivaban en la región, familias reunidas alrededor de fogones, niños jugando con pelotas de caucho, artesanos trabajando cerámica y textiles. Era como una ventana al pasado que le mostraba cómo habían vivido sus ancestros en esas mismas tierras siglos atrás. Pero fue la pared oeste la que más lo impactó. Allí estaba representado lo que parecía ser un mapa del área, con notable exactitud. Podía reconocer las montañas circundantes, el curso de los ríos, incluso lo que parecía ser la ubicación exacta donde ahora se encontraba su casa. El mural mostraba la zona mucho más poblada de lo que era en la actualidad, con múltiples estructuras y caminos conectando diferentes asentamientos. En el centro de la cámara, dispuestas en patrones geométricos precisos, había docenas de vasijas de cerámica de diferentes tamaños. Algunas eran simples y funcionales, claramente utilizadas para almacenar granos o líquidos. Otras eran verdaderas obras de arte, decoradas con diseños complejos que incluían figuras de animales, plantas y seres que parecían mitológicos. Durante las siguientes semanas, Esteban estableció una rutina que lo mantenía dividido entre sus responsabilidades como administrador de la finca y su nueva pasión como explorador arqueológico. Cada día dedicaba al menos 4 horas a estudiar y documentar los hallazgos en la cámara subterránea. Con extremo cuidado, comenzó a catalogar cada vasija, cada símbolo, cada detalle de los murales. Utilizó su teléfono móvil para tomar cientos de fotografías desde todos los ángulos posibles, creando un archivo digital que crecía día a día. También comenzó a llevar un diario detallado de sus observaciones, tratando de descifrar el significado de los símbolos y las escenas representadas. Una de las vasijas más intrigantes era una de tamaño mediano, decorada con lo que parecía ser un calendario circular. Los símbolos eran increíblemente complejos, con múltiples anillos concéntricos que contenían glifos diferentes. Esteban había visto calendarios mayas similares en libros y documentales, pero tener uno frente a él, poder tocarlo y examinarlo de cerca, era una experiencia completamente diferente. Dentro de algunas vasijas encontró semillas que sorprendentemente parecían estar bien conservadas. Había granos de maíz, frijoles y lo que parecían ser semillas de cacao. La tentación de intentar germinarlas era grande, pero intuía que debía ser cauteloso con cualquier manipulación de los artefactos. En una esquina de la cámara, parcialmente oculto detrás de una de las columnas, descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. Un cofre de piedra sellado con una tapa que tenía tallado el glifo de lo que parecía ser una serpiente, emplumada. El cofre era más pequeño que las vasijas principales, pero su decoración era extraordinariamente elaborada. Después de varios días de contemplarlo, finalmente decidió abrirlo. Con las manos temblorosas, levantó cuidadosamente la tapa de piedra. En el interior
Envueltos en lo que parecían ser telas que se desintegraron al contacto con el aire, encontró objetos que lo dejaron sin aliento. Pequeñas figurillas de jade talladas con una precisión increíble, collares de cuentas de obsidiana y lo que parecía ser un espejo de pirita pulida, que aún reflejaba la luz de su linterna. Pero el objeto que más lo impactó fue una pequeña máscara ceremonial hecha de una piedra verde que no podía identificar. La máscara representaba un rostro humano con características que le resultaron extrañamente familiares. Los pómulos altos, la forma de los ojos, la estructura de la nariz. Era como mirar un reflejo de su propio rostro tallado en piedra siglos atrás. Conforme pasaban las semanas, Esteban comenzó a notar patrones y conexiones que lo llenaban de asombro. Los murales no eran simplemente decorativos, parecían contar una historia coherente y compleja. Había referencias astronómicas que correspondían con eventos celestiales reales, mapas que mostraban con precisión la geografía de la región y lo que parecían ser registros genealógicos que trazaban linajes familiares a través de generaciones. Una noche, mientras estudiaba las fotografías que había tomado durante el día, tuvo una revelación que lo hizo levantarse de su silla con el corazón acelerado. Los símbolos genealógicos en uno de los murales incluían glifos que había visto antes, no en libros sobre cultura maya, sino en documentos familiares que guardaba en una caja en el desván de su casa. Corrió al desván y buscó entre los papeles que había heredado de su abuelo, actas de nacimiento, títulos de propiedad, correspondencia familiar. En una carta escrita por su bisabuelo en 1923, encontró lo que estaba buscando. Un dibujo rudimentario que había hecho para explicar el significado del apellido Morales en la región. El símbolo que había dibujado era idéntico a uno de los glifos genealógicos del mural. La realización lo golpeó como un rayo. No había descubierto ruinas de una civilización ajena. Había encontrado el hogar ancestral de su propia familia. Los antiguos habitantes de ese lugar no eran extraños. Eran sus ancestros directos, los antepasados que habían vivido y prosperado en esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Esa noche no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, conectando piezas de un rompecabezas que había estado armándose durante décadas sin que él se diera cuenta. Las historias que le contaba su abuelo sobre la tierra que tenía alma propia, los sonidos extraños que se escuchaban en las noches de luna llena, incluso la forma en que su ganado había encontrado naturalmente el camino hacia el sitio arqueológico. Todo comenzaba a tener sentido. Los días siguientes fueron un período de introspección profunda para Esteban. Se sentía abrumado por la magnitud de lo que había descubierto, no solo en términos arqueológicos, sino en términos personales. La máscara de piedra verde que había encontrado no se apartaba de sus pensamientos. La semejanza con sus propias facciones era demasiado específica para ser una coincidencia. Decidió consultar con doña María, una anciana de la comunidad, vecina que era reconocida como guardiana de las tradiciones orales de la región. María tenía más de 90 años y había crecido escuchando historias de sus abuelos sobre los tiempos anteriores a la llegada de los hombres barbados del este. Cuando Esteban le mostró las fotografías de los murales y le describió el sitio arqueológico, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Mijo», le dijo con voz temblorosa, «mis abuelos me contaron sobre ese lugar. Lo llamaban Yax Mul, que significa el primer montículo en maya. Decían que ahí vivían los primeros pobladores de estas tierras, los ancestros, de muchas familias de la región». Doña María le explicó que, según las tradiciones orales, cuando llegaron los conquistadores españoles, muchas familias mayas habían ocultado sus sitios sagrados cubriéndolos con vegetación y desviando los caminos que conducían a ellos. Lo hicieron para proteger a sus ancestros del sacrilegio, le dijo. Preferían que la selva reclamara los lugares sagrados antes que verlos profanados. Pero también decían, continuó la anciana, que cuando llegara el tiempo apropiado, cuando los descendientes estuvieran listos para honrar correctamente a sus ancestros, la tierra misma revelaría sus secretos.
Las palabras de doña María resonaron profundamente en Esteban. Comenzó a entender que su descubrimiento no había sido casualidad. Las vacas que se habían perdido misteriosamente, las luces extrañas que habían visto los trabajadores, incluso el comportamiento de su perro Rex, todo había sido parte de un proceso más grande que lo había guiado hacia este momento. Capítulo 8. El dilema. Con esta nueva comprensión llegó también un dilema moral y práctico que mantuvo a Esteban despierto durante muchas noches. Sabía que, legalmente, debía reportar el descubrimiento a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. México tenía leyes estrictas sobre patrimonio arqueológico, y ocultar un hallazgo de esta magnitud podría traerle serias consecuencias legales. Sin embargo, también sabía que reportar el sitio cambiaría su vida radicalmente. Su finca se convertiría en zona arqueológica protegida, lo que limitaría severamente sus actividades agrícolas y ganaderas. Podría perder el derecho a vivir en la casa que había construido su bisabuelo. Los turistas y investigadores invadirían la tranquilidad que había caracterizado a El Paraíso Verde durante generaciones. Pero había una consideración aún más profunda. Tenía el derecho moral de mantener en secreto un sitio que podría aportar conocimientos invaluables sobre la historia de su región y de su pueblo. Los murales, las vasijas, los objetos ceremoniales, todo eso representaba una riqueza cultural que pertenecía no solo a él, sino a toda la humanidad. Durante 3 semanas, Esteban luchó con esta decisión. Consultó con Tomás, quien le aconsejó prudencia. Don Esteban, esta tierra ha sido de su familia por más de 100 años. Nadie tiene más derecho que usted a decidir qué hacer con ella. También habló con su esposa Carmen, quien había notado su preocupación constante y le había estado preguntando sobre las largas horas que pasaba en la parte remota de la finca. Carmen, una mujer práctica y sabia que había crecido en una familia de artesanos tradicionales, le ofreció una perspectiva diferente. Esteban, si realmente son tus ancestros los que están enterrados ahí, entonces tienes la responsabilidad de honrarlos apropiadamente. Que honrarlos significa compartir su legado con el mundo, no ocultarlo. La decisión final llegó de una manera inesperada. Una mañana, mientras realizaba su exploración diaria de la cámara subterránea, Esteban notó algo que no había visto antes. En la vestimentas, incluso los detalles de sus joyas y ornamentos. La pared norte representaba escenas de la vida cotidiana. Mercados llenos de productos que aún se cultivaban en la región. Familias reunidas alrededor de fogones, niños jugando con pelotas de caucho, artesanos trabajando cerámica y textiles. Era como una ventana al pasado que le mostraba cómo habían vivido sus ancestros en esas mismas tierras siglos atrás. Pero fue la pared oeste la que más lo impactó. Allí estaba representado lo que parecía ser un mapa del área, con notable exactitud. Podía reconocer las montañas circundantes, el curso de los ríos, incluso lo que parecía ser la ubicación exacta donde ahora se encontraba su casa. El mural mostraba la zona mucho más poblada de lo que era en la actualidad, con múltiples estructuras y caminos conectando diferentes asentamientos. En el centro de la cámara, dispuestas en patrones geométricos precisos, había docenas de vasijas de cerámica de diferentes tamaños. Algunas eran simples y funcionales, claramente utilizadas para almacenar granos o líquidos. Otras eran verdaderas obras de arte, decoradas con diseños complejos que incluían figuras de animales, plantas y seres que parecían mitológicos. Durante las siguientes semanas, Esteban estableció una rutina que lo mantenía dividido entre sus responsabilidades como administrador de la finca y su nueva pasión como explorador arqueológico. Cada día dedicaba al menos 4 horas a estudiar y documentar los hallazgos en la cámara subterránea. Con extremo cuidado, comenzó a catalogar cada vasija, cada símbolo, cada detalle de los murales. Utilizó su teléfono móvil para tomar cientos de fotografías desde todos los ángulos posibles, creando un archivo digital que crecía día a día. También comenzó a llevar un diario detallado de sus observaciones,
tratando de descifrar el significado de los símbolos y las escenas representadas. Una de las vasijas más intrigantes era una de tamaño mediano, decorada con lo que parecía ser un calendario circular. Los símbolos eran increíblemente complejos, con múltiples anillos concéntricos que contenían glifos diferentes. Esteban había visto calendarios mayas similares en libros y documentales, pero tener uno frente a él, poder tocarlo y examinarlo de cerca, era una experiencia completamente diferente. Dentro de algunas vasijas encontró semillas que sorprendentemente parecían estar bien conservadas. Había granos de maíz, frijoles y lo que parecían ser semillas de cacao. La tentación de intentar germinarlas era grande, pero intuía que debía ser cauteloso con cualquier manipulación de los artefactos. En una esquina de la cámara, parcialmente oculto detrás de una de las columnas, descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. Un cofre de piedra sellado con una tapa que tenía tallado el glifo de lo que parecía ser una serpiente, emplumada. El cofre era más pequeño que las vasijas principales, pero su decoración era extraordinariamente elaborada. Después de varios días de contemplarlo, finalmente decidió abrirlo. Con las manos temblorosas, levantó cuidadosamente la tapa de piedra. En el interior, envueltos en lo que parecían ser telas que se desintegraron al contacto con el aire, encontró objetos que lo dejaron sin aliento. Pequeñas figurillas de jade talladas con una precisión increíble, collares de cuentas de obsidiana y lo que parecía ser un espejo de pirita pulida, que aún reflejaba la luz de su linterna. Pero el objeto que más lo impactó fue una pequeña máscara ceremonial hecha de una piedra verde que no podía identificar. La máscara representaba un rostro humano con características que le resultaron extrañamente familiares. Los pómulos altos, la forma de los ojos, la estructura de la nariz. Era como mirar un reflejo de su propio rostro tallado en piedra siglos atrás. Conforme pasaban las semanas, Esteban comenzó a notar patrones y conexiones que lo llenaban de asombro. Los murales no eran simplemente decorativos, parecían contar una historia coherente y compleja. Había referencias astronómicas que correspondían con eventos celestiales reales, mapas que mostraban con precisión la geografía de la región y lo que parecían ser registros genealógicos que trazaban linajes familiares a través de generaciones. Una noche, mientras estudiaba las fotografías que había tomado durante el día, tuvo una revelación que lo hizo levantarse de su silla con el corazón acelerado. Los símbolos genealógicos en uno de los murales incluían glifos que había visto antes, no en libros sobre cultura maya, sino en documentos familiares que guardaba en una caja en el desván de su casa. Corrió al desván y buscó entre los papeles que había heredado de su abuelo, actas de nacimiento, títulos de propiedad, correspondencia familiar. En una carta escrita por su bisabuelo en 1923, encontró lo que estaba buscando. Un dibujo rudimentario que había hecho para explicar el significado del apellido Morales en la región. El símbolo que había dibujado era idéntico a uno de los glifos genealógicos del mural. La realización lo golpeó como un rayo. No había descubierto ruinas de una civilización ajena. Había encontrado el hogar ancestral de su propia familia. Los antiguos habitantes de ese lugar no eran extraños. Eran sus ancestros directos, los antepasados que habían vivido y prosperado en esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Esa noche no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, conectando piezas de un rompecabezas que había estado armándose durante décadas sin que él se diera cuenta. Las historias que le contaba su abuelo sobre la tierra que tenía alma propia, los sonidos extraños que se escuchaban en las noches de luna llena, incluso la forma en que su ganado había encontrado naturalmente el camino hacia el sitio arqueológico. Todo comenzaba a tener sentido. Los días siguientes fueron un período de introspección profunda para Esteban. Se sentía abrumado por la magnitud de lo que había descubierto, no solo en términos arqueológicos, sino en términos personales. La máscara de piedra verde que había encontrado no se apartaba de sus pensamientos. La semejanza con sus propias facciones
era demasiado específica para ser una coincidencia. Decidió consultar con doña María, una anciana de la comunidad, vecina que era reconocida como guardiana de las tradiciones orales de la región. María tenía más de 90 años y había crecido escuchando historias de sus abuelos sobre los tiempos anteriores a la llegada de los hombres barbados del este. Cuando Esteban le mostró las fotografías de los murales y le describió el sitio arqueológico, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Mijo», le dijo con voz temblorosa, «mis abuelos me contaron sobre ese lugar. Lo llamaban Jax Mul, que significa el primer montículo en maya. Decían que ahí vivían los primeros pobladores de estas tierras, los ancestros, de muchas familias de la región». Doña María le explicó que, según las tradiciones orales, cuando llegaron los conquistadores españoles, muchas familias mayas habían ocultado sus sitios sagrados cubriéndolos con vegetación y desviando los caminos que conducían a ellos. Lo hicieron para proteger a sus ancestros del sacrilegio, le dijo. Preferían que la selva reclamara los lugares sagrados antes que verlos profanados. Pero también decían, continuó la anciana, que cuando llegara el tiempo apropiado, cuando los descendientes estuvieran listos para honrar correctamente a sus ancestros, la tierra misma revelaría sus secretos. Las palabras de doña María resonaron profundamente en Esteban. Comenzó a entender que su descubrimiento no había sido casualidad. Las vacas que se habían perdido misteriosamente, las luces extrañas que habían visto los trabajadores, incluso el comportamiento de su perro Rex, todo había sido parte de un proceso más grande que lo había guiado hacia este momento. Capítulo 8. El dilema. Con esta nueva comprensión llegó también un dilema moral y práctico que mantuvo a Esteban despierto durante muchas noches. Sabía que, legalmente, debía reportar el descubrimiento a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. México tenía leyes estrictas sobre patrimonio arqueológico, y ocultar un hallazgo de esta magnitud podría traerle serias consecuencias legales. Sin embargo, también sabía que reportar el sitio cambiaría su vida radicalmente. Su finca se convertiría en zona arqueológica protegida, lo que limitaría severamente sus actividades agrícolas y ganaderas. Podría perder el derecho a vivir en la casa que había construido su bisabuelo. Los turistas y investigadores invadirían la tranquilidad que había caracterizado a El Paraíso Verde durante generaciones. Pero había una consideración aún más profunda. Tenía el derecho moral de mantener en secreto un sitio que podría aportar conocimientos invaluables sobre la historia de su región y de su pueblo. Los murales, las vasijas, los objetos ceremoniales, todo eso representaba una riqueza cultural que pertenecía no solo a él, sino a toda la humanidad. Durante 3 semanas, Esteban luchó con esta decisión. Consultó con Tomás, quien le aconsejó prudencia. Don Esteban, esta tierra ha sido de su familia por más de 100 años. Nadie tiene más derecho que usted a decidir qué hacer con ella. También habló con su esposa Carmen, quien había notado su preocupación constante y le había estado preguntando sobre las largas horas que pasaba en la parte remota de la finca. Carmen, una mujer práctica y sabia que había crecido en una familia de artesanos tradicionales, le ofreció una perspectiva diferente. Esteban, si realmente son tus ancestros los que están enterrados ahí, entonces tienes la responsabilidad de honrarlos apropiadamente. Que honrarlos significa compartir su legado con el mundo, no ocultarlo. La decisión final llegó de una manera inesperada. Una mañana, mientras realizaba su exploración diaria de la cámara subterránea, Esteban notó algo que no había visto antes. En la vestimentas, incluso los detalles de sus joyas y ornamentos. La pared norte representaba escenas de la vida cotidiana, mercados llenos de productos que aún se cultivaban en la región, familias reunidas alrededor de fogones, niños jugando con pelotas de caucho, artesanos trabajando cerámica y textiles. Era como una ventana al pasado que le mostraba cómo habían vivido sus ancestros en esas mismas tierras siglos atrás. Pero fue la pared oeste la que más lo impactó.
Allí estaba representado lo que parecía ser un mapa del área, con notable exactitud. Podía reconocer las montañas circundantes, el curso de los ríos, incluso lo que parecía ser la ubicación exacta donde ahora se encontraba su casa. El mural mostraba la zona mucho más poblada de lo que era en la actualidad, con múltiples estructuras y caminos conectando diferentes asentamientos. En el centro de la cámara, dispuestas en patrones geométricos precisos, había docenas de vasijas de cerámica de diferentes tamaños. Algunas eran simples y funcionales, claramente utilizadas para almacenar granos o líquidos. Otras eran verdaderas obras de arte, decoradas con diseños complejos que incluían figuras de animales, plantas y seres que parecían mitológicos. Durante las siguientes semanas, Esteban estableció una rutina que lo mantenía dividido entre sus responsabilidades como administrador de la finca y su nueva pasión como explorador arqueológico. Cada día dedicaba al menos 4 horas a estudiar y documentar los hallazgos en la cámara subterránea. Con extremo cuidado, comenzó a catalogar cada vasija, cada símbolo, cada detalle de los murales. Utilizó su teléfono móvil para tomar cientos de fotografías desde todos los ángulos posibles, creando un archivo digital que crecía día a día. También comenzó a llevar un diario detallado de sus observaciones, tratando de descifrar el significado de los símbolos y las escenas representadas. Una de las vasijas más intrigantes era una de tamaño mediano, decorada con lo que parecía ser un calendario circular. Los símbolos eran increíblemente complejos, con múltiples anillos concéntricos que contenían glifos diferentes. Esteban había visto calendarios mayas similares en libros y documentales, pero tener uno frente a él, poder tocarlo y examinarlo de cerca, era una experiencia completamente diferente. Dentro de algunas vasijas encontró semillas que sorprendentemente parecían estar bien conservadas. Había granos de maíz, frijoles y lo que parecían ser semillas de cacao. La tentación de intentar germinarlas era grande, pero intuía que debía ser cauteloso con cualquier manipulación de los artefactos. En una esquina de la cámara, parcialmente oculto detrás de una de las columnas, descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. Un cofre de piedra sellado con una tapa que tenía tallado el glifo de lo que parecía ser una serpiente, emplumada. El cofre era más pequeño que las vasijas principales, pero su decoración era extraordinariamente elaborada. Después de varios días de contemplarlo, finalmente decidió abrirlo. Con las manos temblorosas, levantó cuidadosamente la tapa de piedra. En el interior, envueltos en lo que parecían ser telas que se desintegraron al contacto con el aire, encontró objetos que lo dejaron sin aliento. Pequeñas figurillas de jade talladas con una precisión increíble, collares de cuentas de obsidiana y lo que parecía ser un espejo de pirita pulida, que aún reflejaba la luz de su linterna. Pero el objeto que más lo impactó fue una pequeña máscara ceremonial hecha de una piedra verde que no podía identificar. La máscara representaba un rostro humano con características que le resultaron extrañamente familiares. Los pómulos altos, la forma de los ojos, la estructura de la nariz. Era como mirar un reflejo de su propio rostro tallado en piedra siglos atrás. Conforme pasaban las semanas, Esteban comenzó a notar patrones y conexiones que lo llenaban de asombro. Los murales no eran simplemente decorativos, parecían contar una historia coherente y compleja. Había referencias astronómicas que correspondían con eventos celestiales reales, mapas que mostraban con precisión la geografía de la región y lo que parecían ser registros genealógicos que trazaban linajes familiares a través de generaciones. Una noche, mientras estudiaba las fotografías que había tomado durante el día, tuvo una revelación que lo hizo levantarse de su silla con el corazón acelerado. Los símbolos genealógicos en uno de los murales incluían glifos que había visto antes, no en libros sobre cultura maya, sino en documentos familiares que guardaba en una caja en el desván de su casa. Corrió al desván y buscó entre los papeles que había heredado de su abuelo, actas de nacimiento, títulos de propiedad, correspondencia familiar. En una carta escrita por su bisabuelo en 1923,
encontró lo que estaba buscando. Un dibujo rudimentario que había hecho para explicar el significado del apellido Morales en la región. El símbolo que había dibujado era idéntico a uno de los glifos genealógicos del mural. La realización lo golpeó como un rayo. No había descubierto ruinas de una civilización ajena. Había encontrado el hogar ancestral de su propia familia. Los antiguos habitantes de ese lugar no eran extraños. Eran sus ancestros directos, los antepasados que habían vivido y prosperado en esas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Esa noche no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, conectando piezas de un rompecabezas que había estado armándose durante décadas sin que él se diera cuenta. Las historias que le contaba su abuelo sobre la tierra que tenía alma propia, los sonidos extraños que se escuchaban en las noches de luna llena, incluso la forma en que su ganado había encontrado naturalmente el camino hacia el sitio arqueológico. Todo comenzaba a tener sentido. Los días siguientes fueron un período de introspección profunda para Esteban. Se sentía abrumado por la magnitud de lo que había descubierto, no solo en términos arqueológicos, sino en términos personales. La máscara de piedra verde que había encontrado no se apartaba de sus pensamientos. La semejanza con sus propias facciones era demasiado específica para ser una coincidencia. Decidió consultar con doña María, una anciana de la comunidad, vecina que era reconocida como guardiana de las tradiciones orales de la región. María tenía más de 90 años y había crecido escuchando historias de sus abuelos sobre los tiempos anteriores a la llegada de los hombres barbados del este. Cuando Esteban le mostró las fotografías de los murales y le describió el sitio arqueológico, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Mijo», le dijo con voz temblorosa, «mis abuelos me contaron sobre ese lugar. Lo llamaban Yax Mul, que significa el primer montículo en maya. Decían que ahí vivían los primeros pobladores de estas tierras, los ancestros, de muchas familias de la región». Doña María le explicó que, según las tradiciones orales, cuando llegaron los conquistadores españoles, muchas familias mayas habían ocultado sus sitios sagrados cubriéndolos con vegetación y desviando los caminos que conducían a ellos. Lo hicieron para proteger a sus ancestros del sacrilegio, le dijo. Preferían que la selva reclamara los lugares sagrados antes que verlos profanados. Pero también decían, continuó la anciana, que cuando llegara el tiempo apropiado, cuando los descendientes estuvieran listos para honrar correctamente a sus ancestros, la tierra misma revelaría sus secretos. Las palabras de doña María resonaron profundamente en Esteban. Comenzó a entender que su descubrimiento no había sido casualidad. Las vacas que se habían perdido misteriosamente, las luces extrañas que habían visto los trabajadores, incluso el comportamiento de su perro Rex, todo había sido parte de un proceso más grande que lo había guiado hacia este momento. Capítulo 8. El dilema. Con esta nueva comprensión llegó también un dilema moral y práctico que mantuvo a Esteban despierto durante muchas noches. Sabía que, legalmente, debía reportar el descubrimiento a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. México tenía leyes estrictas sobre patrimonio arqueológico y ocultar un hallazgo de esta magnitud podría traerle serias consecuencias legales. Sin embargo, también sabía que reportar el sitio cambiaría su vida radicalmente. Su finca se convertiría en zona arqueológica protegida, lo que limitaría severamente sus actividades agrícolas y ganaderas. Podría perder el derecho a vivir en la casa que había construido su bisabuelo. Los turistas y investigadores invadirían la tranquilidad que había caracterizado a El Paraíso Verde durante generaciones. Pero había una consideración aún más profunda. Tenía el derecho moral de mantener en secreto un sitio que podría aportar conocimientos invaluables sobre la historia de su región y de su pueblo. Los murales, las vasijas, los objetos ceremoniales, todo eso representaba una riqueza cultural que pertenecía no solo a él, sino a toda la humanidad. Durante 3 semanas, Esteban luchó con esta decisión. Consultó con Tomás, quien le aconsejó prudencia.
Don Esteban, esta tierra ha sido de su familia por más de 100 años. Nadie tiene más derecho que usted a decidir qué hacer con ella. También habló con su esposa Carmen, quien había notado su preocupación constante y le había estado preguntando sobre las largas horas que pasaba en la parte remota de la finca. Carmen, una mujer práctica y sabia que había crecido en una familia de artesanos tradicionales, le ofreció una perspectiva diferente. Esteban, si realmente son tus ancestros los que están enterrados ahí, entonces tienes la responsabilidad de honrarlos apropiadamente. Que honrarlos significa compartir su legado con el mundo, no ocultarlo. La decisión final llegó de una manera inesperada. Una mañana, mientras realizaba su exploración diaria de la cámara subterránea, Esteban notó algo que no había visto antes. En la